Bienvenidos a un episodio más de Dinero Infinito. Hoy tenemos como invitado, estamos de manteles largos, a Fernando Realero, que es un escritor, conferencista y que nos va a platicar hoy mucho sobre su trayectoria. Bienvenido. ¿Cómo estás, Roberto? Encantado de estar aquí contigo, amigo. Gracias. ¿Nos podrías platicar un poco quién eres tú? Como contexto, un primer contexto, ¿de dónde vienes? ¿Dónde estudiaste? Mira, yo soy veracruzano, soy jarocho. A los 19 años me vine aquí a estudiar. Estudié Mercadotecnia en el Tecnológico de Monterrey. Y luego seguí estudiando, empecé a trabajar en consultoría para el año 95, justo en el error de diciembre. Consigo prácticamente mi primer trabajo y me voy a vivir a Sudamérica haciendo consultoría. Me tocó vivir en muchos países. Para el año 2003 empiezo mi propia empresa de consultoría y básicamente es lo que he hecho durante 27 años ya. He hecho consultoría en temas de estrategia, de negocios, de procesos para unas más de 20 industrias en 10 países, y también hace 10 años empecé a estudiar por temas bien particulares lo que es la neurociencia, y eso me ha permitido integrar la neurociencia a los conceptos de consultoría de negocios, y es a lo que dedico prácticamente toda mi vida. Para dar un poco de contexto, platícanos un poco sobre la neurociencia para los que no están familiarizados con el término. Fíjate, todos cuando hablo de neurociencia la gente cree que es algo fantástico y del cosmos. Realmente es algo tan común porque nosotros, los seres humanos, siempre hemos querido entender qué pasa dentro de nuestro cerebro. Gracias a la tecnología hemos podido aprender más en los últimos 20 años que en toda la historia de la humanidad, y ahora podemos entender verdaderamente cómo procesamos la información y cómo funciona esta maquinita que tenemos aquí. Y eso nos ayuda para muchas cosas, pero principalmente nos ayuda a ser humildes y nos ayuda a entender que somos animales emocionales, que no somos tan inteligentes, y que cuando entendemos eso y que muchas de las explicaciones o de las decisiones que tomamos en la vida están basadas en instintos, en emociones, en miedos y no en razones, cuando entendemos eso podemos empezar a ser mejores personas. Qué interesante, Fernando. Platícame un poco, ¿cuándo diste tu primera conferencia? ¿Cómo se te ocurrió dar tu primera conferencia? ¿O de dónde nace esta inquietud? Fíjate que digamos que la montaña rusa que ha sido mi vida en muchos aspectos, me ha tocado grandes triunfos y terribles fracasos. Estaba en un momento de crisis en mi vida muy fuerte, empezando los 40 años, y fui a uno de estos eventos donde te explican temas de la neurociencia. Fue la primera vez que entendí algunos conceptos como nuestras creencias, cómo las vamos formando y eso. Venía yo llegando de ese evento y me hablan de la escuela justamente en ese momento, hablan de la escuela de mis hijos. En ese momento mi niña tenía 4 años y me pidieron que fuera a contar un cuento a la escuela. Y créeme que hoy he dado más de 400 conferencias. Esa fue la primera y para mí fue la más especial, la más hermosa. ¿Por qué? Porque me tocó estar frente a mi hija vestida de princesita, con prácticamente el kinder, y me tocó platicar la historia del león Lambert, que es un león que nace entre las ovejas por error de una cigüeña, y el león toda su vida crece creyendo que es una oveja, y un día llega el peligro, llega un lobo, y entonces el león toma su verdadera personalidad, se da cuenta que es un león, ruge y con eso salva a su madre. Entonces yo ese cuento lo había escuchado de niño, y entonces el momento en que estaba yo frente a mi hija, ¿y cómo hace el león? ¿Y cómo hacen las ovejitas? Esas cosas. Se cuenta que a mí como que me dio un rayo, así como en esa caricatura, el león le da un rayo y se da cuenta que es un león. Lo mismo pasó conmigo. Y a partir de ese momento yo sabía que mi destino era estar frente a audiencias y compartir. No sabía ni qué, no sabía qué iba a decir, pero sabía que mi vida iba a estar dedicada a eso. Fíjate qué coincidencia. Cuando mis niños estaban en el kinder, pidieron voluntarios de cuentacuentos. Okay. Y precisamente la gente, pues al verme a mí, nunca se imaginan que yo escribo cuentos. Okay. Entonces, es una gran coincidencia que cuando pidieron los cuentacuentos, yo me ofrecí de voluntario. Entonces,
escribí yo el cuento que iba a contar ese día y entonces fue muy interesante y ahorita que te escucho, que sí es un público muy difícil. Claro. Muy difícil porque inclusive en el colegio de mi hija había como una cuestión competitiva. Okay. Con otra persona que contaba cuentos y llevaba instrumentos y todo tipo de cosas. Y entonces cada año ella y yo competíamos mucho por quién llamaba más la atención. Y ahora que estás contando esta anécdota sobre que ahí te diste cuenta, qué interesante. Yo daba pláticas antes de eso, pero sí me pareció siempre muy interesante y es una muy bonita anécdota ir a contar un cuento en la escuela de tus hijos. Yo tenía ahí dos jueces muy duros. Mi esposa, claro, que estaba al lado, y mi hija que estaba enfrente, pero yo veía la cara, la ilusión, la cara de mi hija, haciendo yo como borrego, haciendo como lobo, haciendo como león. O sea, te cuenta que encantado. O sea, fue una experiencia. A veces pensamos que los artistas hay un método científico para crear, y no es cierto. La inspiración acaba siendo como que ese aire divino que en ese momento hace que llegues a tu verdadera esencia. Como un combustible. Así, algo raro, sí, realmente claro. No lo sé, pero a mí a partir de ese momento fue que dije, yo tengo que hacer esto. Fíjate, qué interesante. Fernando, cuéntanos sobre tu primer libro. Fíjate, mi primer libro, yo soy empresario igual que tú y tuve grandes problemas. Tuve una cadena de pizzas, de una franquicia, y perdimos muchísimo dinero estando en Monterrey. Después quise invertir jugué a ser el ángel inversionista, el famoso Shark Tank. Pues yo era el inversionista. Okay. Y entonces estuvimos escuchando varios pitch de negocios, era un tema de tecnología. Escogimos unos emprendedores y le metimos mucho dinero y durante un año estuvimos apostando. Y poco antes de la Navidad del año 2016, de repente estando yo de vacaciones, me hablan por teléfono, me dicen, ¿sabes qué? Se acabó el negocio. Pasaron muchas cosas, ¿sabes qué? Las emprendedoras ya no quieren continuar, se acabó el negocio. Entonces yo en ese momento hice todo el dinero, todo el trabajo, todo el tiempo invertido y para mí fue terrible, ¿no? Fue Navidad, ya regreso a Monterrey en enero. Por supuesto que abogados, demandas, lo que tú quieras, no pudimos recuperar nada. Entonces yo caí en una terrible depresión. Y entonces lo que hice yo fue encerrarme en mi casa, hablé con mi familia y les dije, necesito estar solo. Déjeme solo un tiempo, voy a estar aquí, pero déjeme pensar. Y entonces me encerré prácticamente un mes y en ese mes lo que hice fue juntar todas las notas que yo ya tenía de temas de neurociencias y las empecé a armar dándoles alguna secuencia y en 40 días escribí mi primer libro que se llama Radicalmente. Lo empecé a mandar, lo terminé justamente para el Super Bowl, a ti tú que estuviste allá, que justamente se jugó en Houston. El Super Bowl donde los Patriotas de Nueva Inglaterra le ganan a los Halcones de Atlanta en ese espectacular regreso de 28 puntos de Tom Brady en enero del 2017. Y entonces pues tengo el libro, lo empiezo a mandar a muchas editoriales y de repente una editorial de un colombiano dijo, oye, me interesó. Y el libro Radicalmente sale en noviembre del 2017. Yo no podía creerlo. ¿Cómo de ese momento tan depresivo y tan duro en mi vida? No solo para mí, mi socio acabó también en el hospital, o sea, del estrés. Se nos vino todo el abajo. Y a mí me sirvió como un momento de decir, hazlo. No vas a estar peor que esto, hazlo. Y entonces... así salió, así nació. Como decía el señor Díaz, nunca puedes estar tan mal que no puedes estar peor y nunca puedes estar tan bien que no puedes estar mejor. Así es, y así nació. A veces la gente se imagina mil cosas, ¿no? Fue así. Claro, yo creo que la inspiración nace en los momentos de crisis, en el momento que el ser humano está en un momento donde te forza a crear algo o a hacer algo donde no existe otro lado más que para adelante, porque ya estás suficientemente abajo. Es correcto. Y entonces yo creo que es cuando nacen las más inspiración, los momentos de más inspiración. Cuéntame un poco sobre Radical, porque pues yo ya estuve leyendo Mentalidad Efectiva, me pareció una lectura
muy buena, donde se explican cosas como muy simples de la vida cotidiana, pero que te ayuda a entender esta fórmula sobre el cerebro del ser humano y sobre nuestras actitudes de día a día. Eso fue lo que me pareció más interesante del libro, que es extremadamente fácil de leer. No tienes que, y te va llevando en este camino de la comprensión sobre tus actitudes y sobre las cosas que vives cotidianamente. Y me gusta mucho donde eres un escritor donde dices, yo no he inventado nada, todo lo he leído, escrito, solamente lo he formulado y lo he puesto en orden para que lo puedas entender. Cuéntame un poco sobre Radical, porque pues no conozco el libro, entonces para que vayamos viendo ahí la continuación. Claro, fíjate que en ese momento de depresión y de ansiedad y de angustia, lo que hice fue simplemente decir, a ver, yo tengo muchas notas, yo ya daba pláticas de neurociencias, por supuesto, entonces simplemente busqué que tuvieran una coherencia, y radicalmente es como que una explosión de conceptos, es una explosión de, a ver, todo lo que sé sobre creencias, todo lo que sé sobre la fisiología del cerebro, todo lo que sé sobre negocios, y lo agrupé y así lo aventé. Y ese libro radicalmente ha sido, yo creo que de las mayores bendiciones de mi vida, porque se publicó en 5 países y me han escrito gente de muchos lugares donde no se publica el libro, pero que alguien va de vacaciones a Buenos Aires y se lo lleva y me avisa y me hablan y me dice, oye, gracias, porque por ese libro pude pasar este problema, pude entender cuestiones de mi vida que toda la vida había tenido y que no sabía qué era. Y entonces tú me lo explicaste, porque era simplemente hablar de ciencia. Radicalmente para mí fue como un hijo que no esperas y de repente, porque yo no lo esperaba, y de repente nace y te da una satisfacción enorme. Mentalidad efectiva fue distinto, ese fue el hijo más planeado. Entonces ya con la experiencia que ya he tenido de más conferencias, por supuesto que radicalmente me detonó en eventos, en conferencias por todos lados, pude interactuar con mucha más gente, pude conocer más a las personas. Entonces lo que busqué con mentalidad efectiva fue lo contrario. Quise hacer un libro mucho más sencillo, no tan profundo, que fuera más aplicable. Y como soy consultor de negocios, lo que hice fue un modelo de consultoría que ayudara a la gente a entender esto. Y entonces, por eso el concepto, que es el elemento básico del libro, es consultoría pura. Y eso va llevando de la mano a las personas en poder entenderse sobre sus problemas. Cuando haces un libro de estos, lo más importante no es qué poner, es qué quitar. Tenía yo las tentaciones de decir, oye, eso está tan interesante, voy a irme más a profundidad. El tema de las monjitas del Alzheimer, algo espectacular, que no, es demasiado profundo. Entonces traté de hacer un libro que le quedara a una ama de casa, a un estudiante, a un adulto mayor. No, quería algo mucho más aplicable, algo muy distinto. Y estamos trabajando en otro más ahora. Sí, lo que pasa es que hoy en día nos enfrentamos a esta nueva era. Cuando oigo tu historia, yo oigo cómo lo tienes marcado como en tiempos, en los años. Por ejemplo, yo les digo que esta generación nueva se está enfrentando a muchas cosas, y nuestra generación, somos una generación que ha tenido todos los cambios. Por ejemplo, pasamos por el cambio de la computadora, por el cambio de la digitalización, por el cambio del Tratado de Libre Comercio, por todos estos nuevos conceptos. Y muchas veces cuando empezamos con emprendimientos o con los nuevos negocios, por ejemplo, en los años 80, antes se trataba de una cuestión de una fórmula muy básica, que era estudiar, conseguir un empleo y trabajar. Luego esa fórmula se quiebra y empezamos con la tecnología, primer cambio. Segundo cambio, el cambio social, donde empezamos a cambiar la estructura familiar del país. Pero luego empieza la globalización. Y entonces nos llegan todas estas cosas nuevas. Entonces, como que hay un sinfín de guías, pero yo he encontrado que la guía más viable es aprender de los fracasos de otros. Porque, por ejemplo, casi toda la gente quiere oír las historias de éxito, pero no quieren oír
todas las historias de fracaso que hemos tenido, que nos han enseñado mucho más sobre quién somos y sobre el éxito que el mismo éxito mismo. Entonces, por eso me ha parecido tan interesante mentalidad efectiva, porque está como diseñado para todo tipo de público. Eso fue lo que me gustó mucho. Por eso cuando lo empecé a leer te comenté, dije, ¿sabes qué? Este libro está espectacular en este tenor, porque lo puede entender cualquiera. Por ejemplo, yo que he emprendido muchísimos negocios y he fracasado muchísimas veces, les digo yo que tengo una maestría en fracasos, pero el nunca dejar de intentar es lo que a veces te caracteriza, hasta que llegas a un punto donde sabes que ya toda esta experiencia ganada es tiempo de dirigirla y enseñarla. ¿Cómo te decides tú a empezar a enseñar este tipo de cosas? Primero fue cuando empiezo a estudiar neurociencia, fue para curarme yo. Por mis problemas, yo soy una persona muy depresiva. Entonces, cuando empecé a estudiar y a entender el cerebro, dije, eso está genial. Esto se debería dar en todas las escuelas secundarias del mundo. O sea, que la gente entienda cómo las emociones nos dominan, cómo las creencias formulan realidades que no son reales. Entonces, digamos que esto lo hago sinceramente por dos motivos. Lo hago por un tema bien egoísta y altruista también. Lo hago bien egoísta, es bien egoísta esto que hago, porque yo me divierto, disfruto enormemente estar parado en un escenario y mostrando cuestiones, porque al final lo que haces es dar un golpe de realidad a la gente. Porque la gente cuando llega a una conferencia se imagina que va a ser algo aburrido porque va a ser un tema científico. Qué porquería. O que va a haber alguien que va a quererlos motivar, o que les vas a vender mucho humo. Y no, es totalmente al contrario. Lo que estamos haciendo es mostrando elementos reales de ciencia, pero sobre todo cuando la gente los empieza a ver, empiezan a darse cuenta que a ellos les pasa lo mismo. Entonces es muy enriquecedor y es muy bonito ese tema de sentirte bien divirtiéndote. Yo me transformo estando arriba del escenario. Y por otro lado también altruista. ¿Por qué? Porque te das cuenta que al hacerlo, claro que ganas dinero, pero ayudas muchísimo a las personas. Una vez recuerdo, había dado una plática de neuroventas ante 400 agentes de seguros en Querétaro. Termina la plática y se acerca una señora al final. Eso que terminas, te bajas del escenario y la gente te felicita y que el libro y la foto. Llega la señora y me dice, oye, gracias Fernando, porque por esto que dijiste, puedo aceptar la muerte de mi hija, que murió hace 5 años. Y yo me puse a pensar, Dios mío, ¿yo qué rayos dije? O sea, no hablaba de neuroventas. ¿Y qué pasó? Que claro, al final, cuando explicas la forma en que el cerebro entiende la realidad, tu realidad, la realidad en la que consiste, y enseñas que en el fondo venimos mal hechos de fábrica, o sea, venimos mal hechos por muchas cosas que atraemos. Entonces, claro, entender el cerebro te permite aceptar la muerte de tu hija, pero también te permite aceptarte tú solo. Te permite perdonarte, te permite darte cuenta que esos fracasos que cometiste pues eran por la información que tenías en ese momento, y que a toro pasado es muy sencillo decir, debía haber visto esto y esto y esto, pero en ese momento no tenías todos los elementos. Entonces, si bien a la vez te da humildad, a la vez te da también como que un poco como si fuera algo de un poco de agua, de no sé, de gratificación, de regocijo, de decir, bueno, pues se puede hacer mejor. Entender que no venimos predestinados absolutamente a nada. Vienes predestinado a hacer lo que tú quieras hacer para tu vida, y que trabajando de una forma adecuada, rodeándote de la gente correcta, cuidando tus pensamientos y teniendo claro hacia dónde quieres ir, trabajando en todo eso, vas a tener más probabilidades de lograrlo. Fíjate cómo mido mis palabras y nunca digo, haciendo todo lo correcto lo vas a lograr. No, eso lo diría un vendehumo, no. Haciendo todo lo correcto, teniendo claro qué quiero en la vida, cuidando mis pensamientos, trabajando inteligentemente y rodeándome de la gente adecuada, vas a tener más probabilidades de lograrlo. Porque no hay nada que nos garantice el éxito a nadie. A nadie.
Mira, yo entiendo lo que dices porque muchas veces pensamos que las personas tenemos vidas ideales y que debería ser de cierta manera. Y como dicen, no son las cosas que te pasan sino cómo las tomas las cosas que te pasan. Muchas veces a mí me preguntan qué pienso de todo lo que he pasado. Y yo le digo, pues en realidad uno de los consuelos es la gratitud. La otra es cuando miras hacia abajo, realmente los seres humanos terminamos siempre mirando hacia arriba. Ves lo que otro tiene, lo que otro da, lo que otro disfruta, pero nunca ves lo que uno tiene. Y entonces este tipo de lecturas te ayudan mucho a tener esa gratitud, pienso yo, a aprovechar las cosas buenas que te pasan, las oportunidades que tienes y a empezar a entender este tipo de cosas que ahí están, pero como que no las puedes descifrar. Yo digo que la vida es un mundo de fórmulas que solamente son como problemas razonados, que si los alcanzas a poner en orden, puedes encontrar la respuesta. Porque no hay una respuesta en realidad equívoca en la vida, sino hay soluciones distintas. Y entonces, ese tipo de cosas son las que a veces a los emprendedores con tanto estrés o con esta vida nueva que, por ejemplo, todos te dicen, emprende, 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 y luego te encuentras, por ejemplo, me da a mí, siempre hay gente que dice, este es un vendehumos. Y entonces, una vez alguien me dijo, oye, tú suenas como un vendehumos. Y yo le digo, bueno, a lo mejor sí. A lo mejor sueno, como dices tú, sueno. La pregunta es ¿cuánta gente has hecho ganar dinero? ¿O cuánta gente has solucionado su vida? ¿O los has ayudado a mejorar su vida? Y si tú mejoras la vida de alguien, aunque sea en un solo, por ejemplo en este caso que le ayudaste a esta persona a encontrar un camino de consuelo y ha de haber valido toda la pena escribir Radical o escribir Mentalidad Efectiva o dar todas estas conferencias, una sola persona a la que hayas hecho mejorar su vida. ¿Cuál ha sido la conferencia más importante que has dado? Ya dije la que más disfruté, la más importante yo creo que todavía no la doy, porque para mí todas son especiales, todas mis prácticas son distintas. Hago muchas cosas, Roberto, distinto. Primero me quiero divertir yo, o sea, aparentemente, pues, claro que preparas algo, pero yo llego al escenario y lo primero que hago es, a ver, por favor, los que están aquí, y empiezo a hacer preguntas. Levanten la mano los que son casados, solteros, rangos de edades, a qué área trabajas, de dónde eres, tienes hijos, de qué edades. Entonces eso me permite a mí entender quién es mi audiencia. Y entonces yo cambio completamente toda la presentación y la adapto específicamente para la gente que tengo enfrente a mí. Y entonces eso ayuda a conectar muchísimo con la audiencia. Entonces también como estudio el cerebro, pues yo me bajo del escenario, los toco, cambio el tono de voz, cuento muchos chistes y entonces realmente acaba siendo una experiencia muy agradable para ellos, pero también para mí. Y te digo, cada plática es distinta. Me ha tocado dar con las mismas láminas 3 días seguidos, 3 pláticas completamente distintas, porque la gente que tengo frente a mí es distinta. Entonces, tengo muchos grandes recuerdos con mucha gente, con poca gente, pero creo que en el fondo todas las personas, todos hacen que ese momento sea algo mágico, sea un momento íntimo. O sea, a mí me hubiera encantado, Roberto, cantar y cantar bien. Canto horrible. Entonces, para mí esto es como lo más cerca que puedo estar a esa interacción. Pero ¿cómo haces si estás hablando de ciencia? ¿Cómo haces para hacerlo? Para que la gente sienta ese momento mágico. Haciéndolo así. Rompiendo esquemas, sorprendiéndolos. Todo el tiempo estoy sorprendiendo a la gente. Entonces hace que la gente nunca se aburra, nunca se siente, los tengo aplaudiendo. Hago muchas cosas. Entonces es bien bonito, Roberto, cuando pasan 2 años y alguien te llama y te dice, oiga, a usted lo escuché hace un par de años, quiero que venga. A usted lo vi o lo vio mi hija, me dijo que tenía yo que hablar con usted. Eso hace
toda la diferencia, Roberto. Eso hace toda la diferencia. De repente hay momentos duros, de repente hay muchos quiebres y siempre hay alguien que te llama y siempre hay alguien que te busca. Entonces es como después de estar haciendo tanto tiempo lo que te gusta, simplemente empieza a caer todo ese tipo de bendiciones que hacen que todo esto valga muchísimo la pena. Hablamos del libro, no sabes la gran cantidad de gente de muchos países que se comunica conmigo solamente para agradecerme. Me dicen, oye, quiero que seas mi coach en esto. Yo trato de no ser coach de nadie. O sea, no me gusta ser coach. Pero mira, estoy en este desayuno, a ver, dime qué necesitas y te ayudo como pueda. Y no cobro nada. No cobro nada porque no tengo el tiempo de hacerlo, pero siempre les puedo escuchar. Y no doy consejos tampoco. Solamente hago preguntas. Simplemente hago las preguntas porque en el fondo, Roberto, todos tenemos las respuestas. Simplemente que necesitamos quien nos haga las preguntas correctas. Por eso escribí Mentalidad Efectiva. Porque dices, siempre, de repente estoy en mi cama domingo por la noche y tengo estos problemas y esta ansiedad. ¿Y cómo quisiera yo poder tener en ese momento alguien, un coach que me ayude? Bueno, eso es muy difícil, pero ¿qué te parece si yo hago un modelo que lo puedes tener en cualquier momento y cuando tengas esos momentos de depresión, de angustia, de incertidumbre, vas al libro y el mismo modelo lo que hace es ayudarte a hacer las preguntas correctas para que hagas tus propias decisiones? Y eso es lo que hace. Entonces, ese libro fue una forma de poder estar con mucha gente al mismo tiempo. Claro, fíjate que como consultor muchas veces me preguntan, ¿cómo puedes tú dar una consultoría sobre un negocio donde no sabes nada? Y les digo yo, es que yo no tengo las respuestas, el que las tienes eres tú. Y entonces cuando yo me siento a escuchar a aquella persona, hago precisamente eso, le hago preguntas. Y entonces qué bueno que tocas ese tema porque muchas veces la gente piensa que cuando eres un consultor de negocios tienes todas las respuestas y no, más bien dicho, tienes todo el orden, les digo yo. Entonces, qué bueno que lo mencionas. Fíjate que muchas de las cosas que yo hago hoy las entiendo por el libro. Dices tú, qué difícil es vender consultoría porque es como si tuvieras una bola mágica, pero en realidad es una técnica la que utilizas para saber dónde está el error. Lo que pasa es que pues, muchas veces la gente tiene un punto ciego y no lo alcanza a ver de tan nublado, ¿verdad? Que está por el estrés, por las diferentes cosas. Fernando, platícame sobre hacia dónde vas. ¿Cuál es el fin de Fernando? ¿Hacia dónde quiere llegar Fernando? Fíjate, yo lo tengo muy claro eso. Justamente cuando escribí Mentalidad Efectiva, estaba yo haciendo esa redefinición y yo tengo claro, yo lo que quiero hacer es, yo quiero crear una corriente de pensamiento en América Latina donde la gente deje de estar soñando, deje de estar decretando, deje de estar pidiendo, esperando un milagro y se ponga a trabajar primero en su mente para que las cosas ocurran. O sea, en el momento en que dejamos de esperar que el destino, Dios, la magia o quien sea nos venga a resolver la vida y nos damos cuenta de que nosotros mismos tenemos que resolverla, dándole a la gente herramientas, porque es muy sencillo que un idiota llegue y te diga, échale ganas, y de repente me dice, oye, échale ganas, pero ¿para dónde? ¿Para qué? Entonces, cuando enseñas a la gente a pensar, a dudar, a cuestionarse, lo que es el pensamiento crítico. Está mal creer todo y también está mal dudar todo. Entonces, pero cuando enseñas a la gente a cuestionar, ¿por qué creo que este negocio va a funcionar? ¿Por qué creo que este negocio no va a funcionar? ¿Por qué esta persona que está diciendo algo me agrada? ¿Por qué esta persona que no conozco provoca un rechazo en mí? Y entonces ese tipo de cuestiones al final, lo que nos llevan es a que la gente haga la pregunta más importante, que si leíste el libro, la pregunta más importante es, ¿qué hay en mí? No qué hay en el otro, no qué hay en el mercado, no qué hay en la industria, no, es qué hay en mí, qué hay en mí que hace que me guste esta persona, qué hay en mí que quiera dedicar mi vida a esto, qué hay en mí. Y cuando te haces esta pregunta y verdaderamente te das cuenta de quién eres y por qué crees esto, a partir de ahí puedes buscar
ese negocio que verdaderamente va contigo. Y no es por dinero, es que te hace feliz. Vas a poder encontrar ni siquiera eso. Vas a poder estar en el ambiente adecuado para que esa persona con la que tú quisieras compartir tu vida verdaderamente se acerque a ti. Porque cuando tú vas buscando y a ver con quién me caso y con quién... No, olvídalo. Tú tienes que ser la persona correcta para atraer a la gente correcta. Entonces, cuando empezamos a trabajar en nosotros sin magia, sin humo, sin tonterías, sin meterte pastillas, no, sin libros mágicos, sino haciendo ese tipo de reflexiones, es increíble el cambio que logras en las personas. Es maravilloso. Y la gente se para distinto, camina distinto, piensa distinto, habla distinto. Es maravilloso. Soy un apasionado del tema porque lo veo. Si bien nuestra mente, nuestro estado de ánimo provoca nuestra postura, que de repente estemos medio corvados, de repente estemos así, funciona al revés también. Cuando yo me pongo en la postura adecuada y estiro el cuello y le echo los hombros para atrás, eso hace que mi cerebro empiece a pensar de una forma distinta. Funciona para ambos lados. Si yo estoy enojado, triste, difícilmente sonrío. Pero si yo me esfuerzo y sonrío, automáticamente mi cerebro empieza a pensar que hay cosas de que estar feliz. Y entonces eso es lo que nos ayuda la ciencia. Todo esto que te acabo de platicar es ciencia. Oye, ¿y qué tengo que trabajar? Oye, pues si yo estoy todo el tiempo pensando en alguien que me traicionó o que mi vida es terrible, mi cerebro se va a enfocar a eso. Pero si yo estoy buscando gente buena o estoy buscando una oportunidad de negocio, adivina qué, mi cerebro también se empieza a orientar a eso, porque es tal la cantidad de información que recibimos, Roberto, tal la cantidad de información que el cerebro automáticamente empieza a filtrar la información que considera relevante, para bien o para mal. Oye, ¿y esto es magia? No, es ciencia. Se llama el sistema reticular activador ascendente y es la forma en que nuestro cerebro filtra la información en aquello que considera que es importante. Si yo tengo rencores o tengo malos pensamientos, lo que voy a tener es eso. Pero si yo estoy buscando ayudar a las personas, estoy buscando una forma de resolver algún problema para mucha gente, tu mente se expande y te va a ayudar a encontrar la información, a encontrar la respuesta para ese problema. Es increíble, pero no sabemos hacerlo. Entonces, mi foco es enseñar a la gente a que aprenda a pensar. Muy bien, pues muy recomendable, Mentalidad Efectiva. Ya llevo el 80% del libro leído, me faltan unos 2 capítulos, pero me ha parecido muy interesante. Muchas gracias por haber estado con nosotros en Dinero Infinito. Gracias, en este episodio más y los esperamos la siguiente. Muchas gracias, Fernando, por haber tomado el tiempo y gracias por haber estado aquí.